El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Dar herramientas y ayudar a formar criterio y opinión en el electorado, teniendo como premisa el respeto, el equilibrio y la legalidad en la posibilidad de brindar información coherente con ética y sensibilidad, debe caracterizar a un canal público regional como Teleantioquia. El Comité Defensor del Televidente quiere a través de este contenido reflexionar en apoyo a los televidentes sobre la cultura electoral y cómo cambia la programación del canal en función de la democracia y la participación política. Que haya una información imparcial, cierta y responsable. Pues quisiera que conociéramos más los políticos para saber uno por quién vota. Se venía diseñando una estrategia en la que se moviera el canal con miras a las elecciones. La responsabilidad de los informativos regionales en el contexto electoral es muy importante y es muy grande. Nos falta mucho tener esa cultura política, esa responsabilidad ciudadana. Los concesionarios de televisión deben y pueden presentar candidatos en sus espacios de noticia y de opinión política, solo en ellos. Esto es Saberte Ver. La televisión es un medio de amplia cobertura por medio del cual algunos ciudadanos prefieren recibir información. En época electoral, la televisión pública, en este caso Teleantioquia, pensando en contribuir al buen ejercicio de la democracia, incluye dentro de su programación diferentes contenidos para darle fuerza informativa al tema electoral. Bueno, en esta oportunidad en el Comité Defensor del Televidente estamos reflexionando en torno al tema de las elecciones parlamentarias y presidenciales en Colombia, pero no como un tema general, sino como un tema que afecta de alguna manera el tema de la televisión pública y a los televidentes como tal. Eso básicamente lo estamos mirando por tres asuntos. El primero de ellos tiene que ver con que estén alertas, con alertar a los televidentes para que miren todo el tiempo, porque se va a estar dando una publicidad, se va a estar dando una propaganda más específicamente de nivel político en la que los candidatos van a estar contándole a los televidentes, a los ciudadanos sus campañas, en qué consisten sus programas, pero digamos que hay un nivel que no pueden sobrepasarse, que no se puede sobrepasar y que tiene que estar medido por una reglamentación que hay a nivel de publicidad y de propaganda política. Entonces es una invitación a los televidentes para que aborden este tema, para que sean críticos, para que estén pendientes de ese límite que no se puede pasar y que está reglamentado de alguna manera y que va a afectar la televisión no solo pública, sino nacional en general durante todo este primer semestre del año que vamos a tener las elecciones parlamentarias y presidenciales. Contextualizar, dar un panorama de la realidad del país y la región son aspectos fundamentales que el periodista debe informar y ayudar a entender para entre todos construir democracia. De la misma manera, el televidente también debe exigirle al medio escenarios para la discusión y el debate político, además de participar con el voto responsable. Yo lo que veo es que hay un contexto de polarización muy interesante en el país, con unos representantes de diferentes tendencias, algunos de derecha, otros de centro y otros de izquierda, que básicamente quieren ganarse el favor del electorado en estas semanas que restan antes de la primera semana de marzo, que son las elecciones. Los televidentes tienen el control y en Saberte Ver tienen el espacio para encontrar cómo esperan que sea la información que les presente la televisión en época electoral. Pues, a ver, que haya una información imparcial, cierta y responsable. También considero que haya un equilibrio en la información, es decir, que se le dé igualdad de participación a todos y cada uno de los candidatos. Pues quisiera que conociéramos más los políticos para saber uno por quién vota y a quién escoger pues para un futuro, que nos dé pues como algo
de salida pues, algo de vida. Equilibrio, imparcialidad e independencia. Toda información relacionada con las elecciones de 2014 tendrá como prioridad la defensa del ciudadano y su derecho a conocer todos los puntos de vista, las propuestas, las hojas de vida, ideologías y escenarios futuros. Primará el respeto por las ideas y la formación de televidentes críticos. Desde el año anterior, desde noviembre, se diseñó, noviembre-diciembre, se venía diseñando una estrategia en la que se moviera el canal con miras a las elecciones. Pero hay un elemento bien importante que te voy a contar ahora que lo logramos en diciembre. Y es que vamos a poder hacer debates presidenciales, no como debates, son los foros presidenciales. En época electoral es importante destacar el papel que cumplen los medios de comunicación, reconociendo que la democracia los necesita, pues se convierten en un vehículo universal de información dentro de un ejercicio de efectiva libertad de expresión. Saber TV consultó a los directores de los noticieros de Teleantioquia para conocer de primera mano lo que desde la fuerza informativa del canal ofrecerán a los televidentes. La responsabilidad de los informativos regionales en el contexto electoral es muy importante y es muy grande. Es una responsabilidad democrática en la cual estamos obligados, por decirlo de alguna manera, a tener un cubrimiento responsable, objetivo y muy equilibrado de las distintas campañas en época electoral, preelectoral y en general siempre dándole participación a los candidatos, a todos los candidatos de los diferentes movimientos y sobre todo hacer un manejo responsable y ético de ese tema electoral. En elecciones siempre ha sido tradicional que los noticieros hagan un amplio despliegue de lo que está ocurriendo en las diferentes campañas políticas previo al día de elecciones y en el cubrimiento del día D, que es el día de elecciones. Entonces, previamente, Teleantioquia Noticias particularmente está adelantando una serie de informes con cada uno de los candidatos, tanto a Cámara de Representantes y a Senado, especialmente de Antioquia, para que ellos den a conocer sus propuestas para el departamento. Además, tratamos de agregarle algo, un componente adicional, y es que los candidatos, por ejemplo, nos cuenten cuánto vale su campaña y quién las financia, porque posteriormente esto ayudará a darle mucha más transparencia a cada una de las informaciones que entreguemos y asimismo a conocer un poco de cómo los candidatos están estructurando sus campañas. En este año electoral, Hora 13 Noticias tiene, como siempre lo ha tenido durante los últimos años, la comidilla política. Digamos que es nuestra sección bandera en el cubrimiento de todo lo que tiene que ver con la política, con las campañas, con los candidatos, con todo el movimiento en ese sentido. Pero además nos hemos unido, los noticieros de Teleantioquia, bajo la fuerza informativa de Teleantioquia como canal regional, para hacer un cubrimiento especial durante la jornada electoral propiamente, o durante las jornadas electorales, las que habrá este año para Congreso, para Presidencia, y ese domingo, respectivamente, tendremos todos los equipos trabajando con asesores, con gente experta en la materia, haciendo un cubrimiento todo el tiempo, todas las horas, con grandes bloques informativos y con avances informativos para procurar que nuestros televidentes estén bien informados. El Consejo Nacional Electoral y la Autoridad Nacional de Televisión cumplen un papel fundamental en periodo electoral. Para entender mejor este tema y su relación con la televisión, consultamos a sus representantes. El Consejo Nacional Electoral tiene a su cargo toda la inspección, vigilancia y control de la organización electoral, la inspección, vigilancia y control de la actividad de los partidos, de las campañas electorales, de su financiación, de la propaganda electoral y la realización de los escrutinios en los cuales se determina quiénes ganaron las elecciones. La competencia en materia de televisión, en que se respeten la regulación existente. Esto quiere decir que los operadores de televisión, bien sean públicos o privados, deben respetar los espacios asignados a los diferentes movimientos políticos en los horarios y las franjas asignadas por la Autoridad Nacional de Televisión. Si algún operador o algún concesionario de televisión no cumpliese con los espacios y con las franjas asignadas, entra la competencia de la Autoridad Nacional de Televisión, donde automáticamente se adelantarán los procesos administrativos de carácter sancionatorio por ese incumplimiento por parte de los operadores. Yo considero que la televisión regional debe implementar mecanismos para conocer a cada uno de los
candidatos, es decir, mirar sus antecedentes, su hoja de vida, su trayectoria, mirar como el cumplimiento de unos compromisos en otros cargos. Es decir, que nosotros conozcamos realmente a las personas que nos van a representar. Pues eso a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que trabajen más y hagan más por el pueblo, no por campaña de ellos mismos. Y eso pues yo no le veo como consistencia a eso. El que va a escoger un político lo escoge por conciencia propia. Lo que habría que decir es que infortunadamente no solo en Antioquia sino en el resto del país no existe todavía una cultura política en la mayoría de las personas. Sabemos que en los últimos años esta se ha incrementado, sobre todo por el interés de participar para todo tipo de elecciones por parte de los jóvenes, y esto sin duda es muy importante, pero infortunadamente todavía en el departamento y en el país nos falta mucho tener esa cultura política, esa responsabilidad ciudadana, ese compromiso de la mayoría de edad para votar realmente por propuestas y por personas, entendiendo que el voto es algo sagrado, es algo muy importante que no se puede vender, que no se puede regalar ni se puede traficar como suele suceder. Pues más que todo en mis tiempos libres en la casa, así en el noticiero, y todo el resto no veo mucha televisión así. Explorar los mensajes de los medios de comunicación es de gran importancia para la formación de ciudadanos. Un televidente mejor informado, receptor crítico de los mensajes a los que accede y consciente respecto de cómo utilizar esta información para la toma de decisiones, tiene sin duda mayores posibilidades de participar activamente de la sociedad. Como te digo, lo más importante para nosotros yo creo que ha sido lograr los foros presidenciales. Desde el mes de noviembre habíamos elevado una consulta al Consejo Nacional Electoral porque la reglamentación era una reglamentación del año 2005 en que solo se permitía al operador público nacional hacer debates presidenciales. Los canales regionales no teníamos esa oportunidad, que es una oportunidad de oro también para los candidatos, pero también para las regiones, para que en las regiones la gente conozca quiénes son los aspirantes a la presidencia, cuáles son sus programas de gobierno, qué es lo que proponen para la región, porque trayéndolo a la región puedes hacer preguntas mucho más puntuales, con imparcialidad, con igualdad, con independencia, se le diera participación a todos los candidatos en pantalla, si hay que hacer 1 o 2 o 3 programas, pero siempre que se garantice eso, quedaría garantizado, digamos, lo que está buscando el Consejo Nacional Electoral, que es eso, que haya participación y conocimiento de todo el mundo por los candidatos. Un segundo tema es que la televisión como tal, la programación se va a ver afectada, van a haber algunos cambios, porque se van a dar debates de nivel político, entonces esto de alguna manera también puede generar unos cambios, unas reacciones en los televidentes como tal, entonces una invitación también para que se piense en este tema. El interés es que realmente se vote bien. Si ello conduce a eso, muy bien, pero la mayoría de las veces no ofrecen, son como mensajes cantinflescos, diría yo, donde se dice fulanito de tal, es confianza, es salud, es equidad, ahí no dice nada. Nosotros tenemos que ser veraces, imparciales, especialmente si hablamos de política. En todas nuestras informaciones obviamente tenemos que manejar esos criterios, pero tenemos que ser mucho más rigurosos ahí. Inclusive ahora cuando estamos manejando los candidatos a la Cámara, los que están saliendo en el noticiero, les estamos dando a todos el mismo tiempo, con el fin de que todos tengan de alguna manera la misma publicidad o propaganda dentro del noticiero. El televidente siempre tiene una participación y es muy importante su participación a través de las redes sociales. En el noticiero siempre estamos publicando la dirección de Twitter, el Facebook, el correo electrónico, en fin, siempre nos pueden llamar a nuestros teléfonos, sugerir, preguntar, opinar, siempre estamos abiertos y en este momento con mayor razón para garantizar que ese ejercicio sea democrático y que todos los televidentes tengan posibilidad de acceder a él. ¿Qué es divulgación política y propaganda y cuáles son los límites para la emisión de estos en televisión? La divulgación política es aquella que se utiliza para la difusión de mensajes institucionales de los partidos y de los movimientos políticos sobre sus programas, planteamientos, ideologías, posiciones frente a las políticas públicas. La propaganda electoral es la que hacen no solo partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos,
que no tienen divulgación política, organizaciones sociales que inscriban candidatos, promotores de voto en blanco, con la finalidad de obtener votos para sus respectivos campañas, candidatos. Esa es la diferencia. La Ley 130 de 1994, modificada por la Ley 1475-2011, es la que establece el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos y fija las normas de financiación de los mismos. La Ley 996 de 2005, o Ley de Garantías, es por medio de la cual se reglamenta la elección del presidente de la República. Regula temas como la contratación pública, reelección y campaña electoral. La propaganda electoral en televisión para las elecciones de Congreso la suministra gratuitamente el Estado a través de la Autoridad de Televisión y del Consejo Nacional Electoral, de manera que los candidatos a Congreso no pueden contratar propaganda electoral en televisión. El Estado se la suministrará sin perjuicio de que los partidos pueden usar sus programas institucionales durante las campañas para hacerle propaganda a sus candidatos. Solo en la campaña presidencial se puede contratar propaganda electoral con los canales de televisión. Las campañas electorales por lo general son muy cortas, en muy poco tiempo los candidatos tienen que hacer una presencia fuerte para que la gente se entere que son candidatos. Pero en el sentido práctico, la campaña propagandista electoral no incide mucho en el voto. Pues no se consiguen muchos votos gracias a la publicidad. Pero no tenerla sí puede ser un problema. Los candidatos necesitan tener presencia en muy corto tiempo y por eso muchas veces se exceden. Mira, una de las evidencias más interesantes de la baja cultura política en Colombia no es solo la compra, la venta y el tráfico de votos, sino también un indicador que es el de la abstención. Tradicionalmente en Colombia, para las elecciones nacionales y también regionales, hay una abstención de las personas que pueden votar de cerca del 50 al 55%. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de las personas que tienen todas las posibilidades de votar no lo hacen. Hay una legislación y como te decía ahora, las campañas en un corto tiempo. En ese tiempo todos los partidos políticos con todos sus candidatos tienen que hacerse ver que están en campaña. Entonces sí hay mucha saturación, la gente se confunde, por lo general se unen dos cosas, publicidad y política, y a la gente no les gusta ninguna de las dos. A la gente no le gusta ni la publicidad ni la política. Existen unas franjas y horarios que la Autoridad Nacional de Televisión ha determinado para el uso de la propaganda de algún movimiento político. Ya se ha determinado por parte de esta circular conjunta unas franjas y unos horarios para los cuales la autoridad va a emitir una circular a todos los operadores determinando cuáles son los espacios asignados para uso de los movimientos políticos. Para ello ya se ha determinado unas franjas que son las de las 7 de la mañana, la 1 de la tarde y las 10 de la noche. Si algún televidente ve que están emitiendo algún programa de algún movimiento político, alguna propaganda por fuera de esos horarios, automáticamente pueden remitir la queja a la Autoridad Nacional de Televisión para adelantar los procesos administrativos. Yo les recomendaría más que con la publicidad electoral es en época de elecciones, que usen la publicidad para identificar posibles candidatos, pero que si duden mucho, pregunten, vuelvan y pregunten a diferentes personas qué piensan de ese candidato y que le vean la importancia del voto. Pues eso no es solo un día y ya, lo que pasa ese día casi que tiene que ver con lo que le pasa a esa persona todos los días. Pues a las personas que elegimos deciden todo lo que te pasa a vos, el tiquete del metro, cuánto vale el transporte, el precio de la leche, si las vías están buenas o no. Todo eso son decisiones que toman o dejan de tomar las personas que elegimos. Si allá llegan corruptos es porque nosotros los elegimos. Entonces ese día es muy importante, tomarse el tiempo que sea necesario para averiguar bien por quién votar, preguntarle a muchas personas. Si es frente al tema de contenidos electorales en relación a propaganda o publicidad,
dirigirse al Consejo Nacional Electoral. Pero si algún televidente viese que están cambiando el horario, un ejemplo, un espacio asignado a las 7 de la noche, pero lo están poniendo a las 5 de la tarde o a las 9 de la noche, es un incumplimiento por parte del operador y es competencia de la Autoridad Nacional de Televisión, por lo tanto el televidente podrá poner la petición, la queja o el reclamo ante la Autoridad Nacional de Televisión porque el operador está incumpliendo con los espacios y franjas asignadas. Todos los contenidos tienen riesgo, pues son espacios que los candidatos consideran provocativos para promover su campaña. El Consejo Nacional Electoral da claridad para los espacios o formatos de televisión en los que pueden aparecer. Los concesionarios de televisión deben y pueden presentar candidatos en sus espacios de noticia y de opinión política, solo en ellos. No pueden aparecer en ningún otro programa, en programas de cocina no pueden aparecer. Y en estos deben aparecer garantizando el pluralismo, la imparcialidad y el equilibrio. Decía ya que es muy importante. ¿Por qué? Porque el manejo inadecuado del tema político, pues obviamente va a generar una serie de suspicacias y de desequilibrios que no son buenos para nadie, y mucho menos para una democracia como la nuestra. Por eso es muy importante y el noticiero está comprometido 100% en esa imparcialidad, dándole una participación igual a todos los candidatos, a todos los movimientos, obviamente observando para ello lo que contempla la ley. Recientemente el canal nos actualizó sobre las diferentes normas que hay vigentes para el cubrimiento y lo mismo para la publicidad política, para la propaganda electoral, y estamos muy juiciosos, teniendo muy en cuenta esos parámetros para no salirnos de ellos y para garantizarle a nuestros televidentes que ese cubrimiento nuestro sea objetivo, sea imparcial, sea idóneo y sobre todo pueda darle respuesta a ellos mismos, a los televidentes, de lo que quieren y de lo que preguntan acerca de ese proceso. Es muy importante conocer la trayectoria del candidato, porque muchas veces solamente sale el tarjetón, vote por no sé quién, 105, no nos está diciendo nada. Por eso es que votamos mal. Si la televisión se da la tarea de tener espacios donde estas personas puedan mostrar realmente cuál es su programa, qué es lo que están garantizándonos, yo pienso que nosotros haríamos las cosas mejor y habría muy buena participación en las votaciones. Sí, ya no le pongo atención a eso porque ellos no cumplen lo que prometen en esos momentos, entonces es como votar uno el tiempo ahí con esa gente. Una recomendación para los televidentes es tener mucho cuidado con los llamados delitos electorales. Por ejemplo, el trasteo de votos. Son personas que no pertenecen a un municipio, no pertenecen a una región determinada y son llevados antes de las elecciones a inscribir la cédula en un lugar diferente a la de su residencia y en el momento de las elecciones van a votar muchas veces sin saber por quién, simplemente porque han recibido un beneficio, ¿sí? Otro básicamente es la compra de los votos en el momento de la elección, donde se llevan a las personas, se les indica el candidato y al final verifican si en esa mesa hubo cierta cantidad de votos y a estas personas se les paga con dinero o también con un favor político. Otro de los delitos más comunes es que existen unas suertes de pregoneros en los lugares donde se vota, donde a las personas, a muchas personas mayores y a otras que no tienen mucho conocimiento del tarjetón, pues se les da una inducción y casi que se les indica por quién debe votar, se les dan pastelitos. La sensibilización y capacitación para reforzar una cobertura adecuada de las elecciones que refuercen los principios de un periodismo profesional, equilibrado y transparente, haciendo hincapié en la libertad de expresión, fue una actividad programada desde Teleantioquia con los periodistas, previo al cubrimiento electoral. En el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, enviamos una comunicación a la parte, digamos, comercial y de pauta, que es como la primera que empieza a recibir. Con ocasión de Ley de Garantías que empezaba la primera del 25 de noviembre, pues obviamente empezaban las consultas. Podemos hacer esto, podemos emitir aquello, qué mensaje sí puede pasar, cuál mensaje no. Y como la reglamentación del Consejo Nacional Electoral es tan específica, pero también volvimos a hacer una actualización, digamos, de esos consejos
muy puntuales hacia los reporteros, los periodistas, quienes trabajan en nuestros noticieros y hacia el interior del canal en general, en quienes están emitiendo nuestros contenidos, e hicimos una capacitación el 24 de enero, hace 8 días, aquí en el canal y vía Skype con quienes nos pudieron acompañar en otras regiones de Antioquia. Pudieron preguntar, tuvieron acceso pues a una información muy completa, una presentación digamos muy puntual sobre cada asunto electoral a fin de evitar pues cualquier tipo de inadecuado manejo de la información, de imágenes que aparezcan que no deben estar, o candidatos con la imagen que no deben aparecer en ciertos horarios. Toda una cantidad de recomendaciones que esperamos que las atiendan, y aquí pues obviamente seguimos pendientes de acompañarlos en ese proceso. Yo considero que la televisión tiene una responsabilidad muy grande, porque es el vehículo a través del cual nosotros vamos a conocer el plan o programa de gobierno de los candidatos. Incide demasiado porque a través de ella nosotros podemos mirar por quiénes que votamos, realmente nos muestra el perfil. Considero que la televisión lo que no puede es incidir en que la gente tenga candidatos más favorables que otros. Algunos medios de comunicación emiten resultados de encuestas electorales que resultan importantes en cualquier proceso electoral, ya que tienen que informar a la opinión pública. Aquí, algunas recomendaciones. La publicación de las encuestas tiene reglas. Primero, los medios de comunicación solo pueden publicar encuestas realizadas por empresas que están registradas como tales en el Consejo Nacional Electoral. En la página del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.co pueden revisarse cuáles son esas empresas. Segundo, la publicación de toda encuesta debe hacerse acompañada de la totalidad de la encuesta y de su ficha técnica, que tiene informaciones tales como quién contrató la encuesta, quién financió la encuesta, el tamaño de la muestra, la técnica de recolección y el margen de error. Los sondeos de opinión, aquellos que se hacen en internet por los medios de comunicación, no son permitidos sino en la elección presidencial y solamente pueden ser divulgados con la advertencia de que se trata de estudios que no tienen un soporte técnico estadístico. Teleantioquia, pensando en los televidentes, emitirá unos mensajes pedagógicos. Se diseñaron, tanto para Congreso como para presidenciales, 8 cápsulas que van, las del Congreso, desde el 25 de enero hasta el 9 de marzo. Y las presidenciales, para las presidenciales, 8 cápsulas más pedagógicas también, que van desde el 9 de marzo hasta el 25 de mayo. ¿Qué se busca con esas cápsulas? 4 serán dirigidas a los adultos y 4 serán dirigidas a los jóvenes. Irán pegadas también de las franjas juveniles o de las franjas que ya van con los adultos, después del noticiero o antes de los noticieros. Y también se diseñó un concurso que va a ser también a través de un micrositio del canal, pero la idea del concurso es que vaya muy enfocado como hacia esquemas que prevengan la corrupción. Yo considero que la televisión, y más la regional, debe empaparse de cada uno de la información de los municipios, obvio, porque ellos son los potenciales votantes. Y entonces, y la mayoría de los candidatos vienen de municipios, entonces sí debe estar muy empapado y muy como correlacionado, comprometido con la información de los municipios. Considero que si se hacen debates con los candidatos de cada uno de estos sitios, con seguridad que se va a unir como la información. Garantizar el acceso a la información, el pluralismo, rechazar la censura y proteger a las fuentes periodísticas son fundamentales en época electoral. Es interesante destacar cómo los medios de comunicación han ido adquiriendo con el paso del tiempo un importante papel al determinar agendas políticas, fijando temas de interés público con la premisa y la responsabilidad social que debe caracterizar al medio. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.